Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy continuaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal dirigida a criminalistas en nuestro día 5. El día de hoy vamos a tener una temática un poco compleja porque se nutre de bastantes conceptos jurídicos, pero no es una temática incomprensible para las personas que no son abogados. La única sugerencia que les quiero hacer para efectos de que ustedes puedan comprender lo que vamos a hablar el día de hoy es pues bastante atención. Ustedes tienen que, voy a ponerme, digamos, en los zapatos del profesor Canzón, tienen que apagar su celular, tienen que concentrarse totalmente en lo que vamos a hablar porque la falta de concentración les va a impedir comprender la temática. Repito, vamos a tratar de hacerla lo más sencilla posible, pero es una de las temáticas complejas de esta parte de la tipicidad que venimos trabajando. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva para empezar a contextualizar nuestra formación del día de hoy. Nosotros, como siempre, retomamos lo que venimos diciendo de las charlas anteriores. Venimos hablando del delito. ¿Por qué siempre retomamos? Porque siempre llegan personas nuevas a nuestras conversaciones. Entonces, por eso siempre retomamos. Bueno, venimos hablando del delito y decíamos que el delito es una conducta humana que es típica, que es antijurídica, que es culpable. En las charlas anteriores ya hemos desarrollado el concepto de conducta humana y al desarrollar ese concepto de conducta humana nosotros dijimos que es una acción o una omisión que es típica, que es antijurídica y que es culpable. Pasemos a la siguiente diapositiva. De esta manera, entonces, a partir de las tres primeras charlas, nosotros empezamos a construir un esquema del delito donde indicábamos que el delito era una conducta activa o una conducta omisiva imputable a la persona a título de autoría o participación y desarrollamos los conceptos de autoría o participación. Y empezamos en la charla del sábado a hablar del concepto de tipicidad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Decíamos que la tipicidad es la descripción de la conducta en la norma penal, específicamente en la parte especial del Código Penal. El tipo penal es la descripción de la conducta realizada hipotéticamente por parte del legislador. Y ese tipo penal se compone de una serie de elementos estructurales sin los cuales no podemos decir que taxativamente el legislador está diciendo qué conductas se castigan y qué conductas no se castigan a través de la normatividad penal. Al hablar del tipo penal, decíamos que el tipo penal se compone de dos facetas puntuales, del tipo objetivo y del tipo subjetivo. El tipo objetivo hace referencia a todos esos elementos descriptivos materialmente del tipo objetivo, a todos aquellos elementos verificables del tipo penal a través de los órganos de los sentidos. Y decíamos que dentro del tipo objetivo encontrábamos elementos como el sujeto activo de la conducta, que es la persona que realiza o despliega la conducta, el verbo rector, que es la conducta propiamente dicha, expresada en términos verbales, como la expresión, por ejemplo, matar, como la expresión apropiarse de cosa mueble ajena, como la expresión falsificar, etcétera, etcétera. Ese es el verbo rector, es decir, la conducta puntualmente desarrollada por el sujeto activo del delito. También encontramos al sujeto pasivo, que es el titular de los bienes jurídicos que recibe la lesión o la puesta en peligro efectiva y sin justa causa de sus bienes jurídicos por parte de la conducta desplegada por el sujeto activo. Y en general, dijimos que el tipo objetivo se componía de una serie de elementos que los tenemos ahí mencionados en nuestra diapositiva. Decíamos que hoy íbamos a pasar al análisis del tipo subjetivo, es decir, al análisis del dolo, de la culpa y de la preterintención. Sin embargo, el día sábado escuché unas sugerencias por parte de varios compañeros y sobre todo compañeros abogados y compañeros estudiantes de derecho, pues que se están alimentando de estas charlas,
que me dijeron que tratáramos de hablar un poco del tema de causalidad e imputación. ¿Esto por qué? Pues porque algunas personas están entrando a estas charlas para tratar de fortalecer esos conceptos. Miren cómo en esta diapositiva nosotros no mencionamos, pues, o mencionamos uno de los elementos, o como uno de los elementos que mencionamos estamos hablando del nexo causal y de la imputación objetiva. Y yo les decía a ustedes en la charla pasada que para efectos de esta capacitación no iba a tocar mucho ese concepto de nexo causal y de imputación objetiva, pues porque se compone de una serie de instrumentos técnicos bastante complejos, pues que se nos pueden salir del marco de la capacitación, pero dada la sugerencia y dada la petición de muchos de los participantes que me hicieron directamente a mi teléfono, pues creo que sería importante entrar antes de pasar al análisis del tipo subjetivo, a hablar de causalidad y de imputación. Estos dos temas son dos temas supremamente hermosos del análisis de la tipicidad de la conducta punible. Son muy hermosos estos temas, pero son muy complejos y por esa misma razón, o pues no son tan complejos, pero demandan bastante atención. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar de esos conceptos de causalidad e imputación como elementos del tipo objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros decíamos que uno de los elementos integrantes del tipo penal es la causalidad y la imputación. Para que exista una conducta punible, se requiere que exista una relación causal entre la acción desplegada por el sujeto activo, o la omisión desplegada por el sujeto activo y el daño al bien jurídico del sujeto pasivo. ¿Esto qué quiere decir? Se requiere una relación causal entre, por ejemplo, el hecho de accionar un arma y la muerte del sujeto pasivo, una relación causal. Ese concepto de causalidad que hace parte del tipo penal es un concepto que nosotros, para la adecuada comprensión del tipo penal, tenemos que aclarar. Entonces, vamos a partir de lo siguiente, vamos a aclarar ese concepto de causalidad. Vamos a decir qué es la causalidad. La causalidad, como lo dice aquí nuestra diapositiva, es un fenómeno naturalístico. Es un fenómeno natural, ontológico. Cuando hablamos de un fenómeno naturalístico, material, ontológico, estamos hablando de un fenómeno que se puede percibir a través de los sentidos humanos. O sea, se puede percibir a través del tacto, a través del gusto, del olfato, del oído y de la visión. Claro, no se puede percibir a través del sexto sentido. Alguien dirá, pero no, es que yo tengo súper desarrollado el sexto sentido. No, es a través de los órganos de los sentidos básicos del ser humano, no de la intuición. Entonces, la causalidad es eso, un fenómeno perceptible a través de los sentidos que se rige por una ley esencial de la física, por una ley esencial de la naturaleza, que es la ley de la causa-efecto. Esta ley implica que toda circunstancia del mundo natural puede ser la causa de un efecto determinado. Todo movimiento que nosotros desarrollemos, toda acción, toda omisión que nosotros desarrollemos, puede finalmente constituirse en la causa de un fenómeno posterior determinado. Esa es la ley de la causalidad, una ley de causa-efecto. Si yo tiro al aire algún objeto, ese tirar al aire es la causa y el ascenso del objeto es la consecuencia o el efecto en ese marco de la ley de la causalidad. De la misma manera, si yo suelto un objeto, pues soltar el objeto sumado a la ley de la gravedad implica que el objeto caiga al piso. Y esa es una relación de causa-efecto entre soltar una cosa y que la misma caiga al piso. Eso mismo pasa con el delito. Uno de los elementos integrantes del delito es esa relación de causalidad que existe entre la acción o la omisión del sujeto activo y el efecto producido por esa acción u omisión del sujeto activo en los bienes o intereses jurídicos
del sujeto pasivo, verbigracia a la vida, la integridad personal, la autonomía personal, el buen nombre, el patrimonio del Estado, la recta y eficaz administración de justicia, entre otros bienes jurídicos reconocidos por el derecho penal. Entonces, la causalidad en principio es eso, es un fenómeno ontológico, naturalístico, perceptible a través de los sentidos que se rige por la ley de causa-efecto. ¿Listo? El ejemplo entonces lo tenemos en nuestra diapositiva. A dispara, esa es una causa, y B, producto del impacto, fallece. Ese es el efecto. Esa es la causalidad. Debo hacer unas precisiones iniciales porque en esta conferencia habemos abogados, y es que la primera aclaración que todos tenemos que tener clara a partir de este momento es que la simple, escuchen bien, la simple relación de causalidad entre la acción o la omisión del sujeto activo y el efecto producido, la simple relación de causalidad entre la acción o la omisión del sujeto activo y el efecto producido sobre el bien jurídico no es suficiente para la imputación jurídica del resultado. Esto es que no es suficiente para la imposición de la sanción penal. Pero el hecho de que la causalidad no sea un argumento suficiente para la imposición de la sanción penal no quiere decir que la causalidad no sea una circunstancia que objetivamente se deba verificar en el análisis de tipicidad de todas y cada una de las conductas punibles, porque no puede haber conducta punible sin causalidad. No puede haber conducta punible en la que la acción del sujeto activo no produzca un efecto negativo en los derechos o en los intereses jurídicamente tutelados del sujeto pasivo. O sea, la causalidad es un elemento inherente a la existencia de la tipicidad. No hay tipicidad sin causalidad. ¿Por qué no hay tipicidad sin causalidad? Pues porque el derecho penal, como lo dijimos en nuestra primera clase, es un derecho penal de acto, donde lo que se necesita verificar es la ocurrencia de la conducta desde la perspectiva eminentemente material para establecer si se puede criminalizar y juzgar una conducta determinada desplegada por un sujeto activo. Entonces, la causalidad es esencial. No es suficiente, pero es esencial. Entonces, vamos a empezar a analizar ese concepto de causalidad para establecer cuándo una acción o cuándo una omisión es la causa determinante de un resultado puntual. Y para eso pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a poner un ejemplo. Como ustedes podrán saber, pues en época de cuarentena uno ve bastantes novelas, ve bastantes películas. Yo veo novelas tanto en Netflix como en los canales nacionales. Me gustan más los canales nacionales porque a veces los ejemplos criollitos son más buenos para la formación que los ejemplos extranjeros. Entonces, pues yo veo una novela los sábados. Afortunadamente no tengo nada más que hacer aquí en medio de mi encierro, que se llama Chepe Fortuna. Y en esa novela de Chepe Fortuna hay un señor que es el candidato a la alcaldía del municipio donde se desarrolla la actividad, que se llama Aníbal Conrado, el hombre honrado. Bueno, esta imagen es una imagen de la campaña política de Aníbal Conrado, el hombre honrado, pero que de honrado no tiene absolutamente nada. Esto nos va a servir para hablar del fenómeno de la causalidad a partir de 3 teorías. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien. Hay 3 teorías sobre la causalidad. O sea, 3 teorías que le permiten a uno determinar si una acción o si una omisión o si un hecho de la naturaleza es la causa de determinado resultado puntualmente, porque ese no es un análisis tan simple. Hay 3 teorías que nos permiten establecer si existen una relación de causalidad entre una acción, una omisión, un hecho y un resultado puntual. Esas 3 teorías, que las ve uno desarrolladas no solamente en el campo del derecho penal, sino que tienen origen en el análisis de fenómenos físicos en principio, o sea, de las ciencias naturales, y que se trajeron además
a los sistemas jurídicos a través de los conceptos de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, estas teorías ingresaron al derecho a través del derecho civil en el análisis de la relación de causalidad en el marco de la responsabilidad civil extracontractual y contractual. Pues se trajeron también al derecho penal. Esas tres teorías son las siguientes. La primera teoría es la teoría de la equivalencia de las condiciones. La segunda teoría es la teoría de la conditio sine qua non y la tercera teoría es la teoría de la causalidad adecuada. Estas tres teorías nos permiten a nosotros determinar cuándo un suceso es la causa de un resultado determinado. Vamos a hablar en primer lugar de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Según la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos los acontecimientos que preceden a un resultado determinado, a un resultado en el caso del delito antijurídico, son causa de ese resultado. Repito, todos los acontecimientos que preceden a un resultado son causa de ese resultado. Y para esto, nuestra diapositiva nos trae un ejemplo de un curso causal, o sea, de una sucesión de acontecimientos que terminan a mano derecha de ustedes con una responsabilidad penal atribuida a varias personas. Nuestro ejemplo es el siguiente. Este ejemplo se compone de 4 acontecimientos que preceden a la responsabilidad penal. ¿Cuáles son esos 4 acontecimientos? El primer acontecimiento es: Jaime incita a Pedro para que se postule como gobernador de un departamento cualquiera. Aníbal Conrado, el hombre honrado. Entonces Jaime le dice a Aníbal Conrado o a Pedro, le dice: postúlese como gobernador de un departamento. Y entonces Pedro se resuelve a postularse como gobernador del departamento. Ese es el primer hecho que estamos analizando acá en la teoría de la equivalencia de las condiciones. Hay un segundo hecho que estamos analizando, que es que el 90% de los electores votan y eligen a Pedro como gobernador. Ese es el segundo hecho. Entonces, primer hecho: Jaime incita a Pedro para que se lance como gobernador. El segundo hecho es el 90% de los electores votan y eligen a Pedro como gobernador. El tercer hecho es: Pedro, ya estando como gobernador, celebra un contrato estatal y compra jeringas a 200,000 pesos, cada jeringa, y con esta compra de las jeringas gasta la totalidad de los recursos destinados a la salud, impidiendo la compra de máscaras protectoras para el COVID-19 para el personal médico. Estos tres hechos generan un resultado puntual. El resultado puntual es la pérdida de los recursos de la salud. Las teorías sobre la causalidad se preguntan sobre a cuál de todos los intervinientes que aparecen en este ejemplo se les debe asignar la responsabilidad penal. Esto es, le debemos asignar la responsabilidad penal a Jaime, que incitó a Pedro para que se lanzara como gobernador. Le debemos asignar la responsabilidad penal a los votantes que votaron por Pedro para que resultara electo como gobernador. Le debemos asignar la responsabilidad penal a Pedro como gobernador que compró jeringas a 200,000 pesos y que con ese acto impidió la compra de elementos de protección para el personal de la salud y generó la pérdida de los recursos públicos. ¿Cuál de todos estos actores de este curso causal debe entrar a responder por la pérdida de los recursos públicos? Pues bien, según la teoría de la equivalencia de las condiciones, por la pérdida de los recursos públicos tienen que entrar a responder todos. O sea, tiene que entrar a responder Jaime, que incitó a Pedro para que se lanzara como gobernador. Tiene que entrar a responder el elector que votó por Pedro a la gobernación y tiene que entrar a responder Pedro por la pérdida de los recursos públicos. Esto a la luz de la teoría de la equivalencia de las condiciones, según la cual todos los acontecimientos que preceden a un resultado son causa de ese resultado. Pues bien,
A la luz de esta teoría de la equivalencia de las condiciones, se generarían dos efectos supremamente graves para el derecho penal. El primer efecto grave para el derecho penal es que encontraríamos una infinidad absoluta de responsables en la pérdida de los recursos públicos. Porque no solamente Jaime, que incitó a Pedro, no solamente el elector y no solamente el gobernador podrían tener una participación causal en la pérdida de los recursos públicos, sino también la mujer que parió a Pedro gobernador, por haber parido a Pedro gobernador. El hombre que engendró a esa mujer también tendría una responsabilidad en la pérdida de los recursos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, habría una multiplicidad y una infinidad de responsables a la luz de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Pues desde luego, desde esa perspectiva, el análisis de causalidad en la ocurrencia de una conducta punible, pues resultaría un análisis de causalidad eminentemente absurdo, eminentemente indeterminado, eminentemente etéreo, que implicaría que tendríamos que llevar a la cárcel no solamente a Pedro gobernador, sino a los cientos de votantes que participaron en las elecciones votando por él, y además tendríamos que llevar a la cárcel a la persona que lo incitó a presentarse como gobernador, a la mamá, al papá y a todas las personas que tengan una relación antecedente a la pérdida de los recursos públicos. Esa es la primera teoría, que es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Hay una segunda teoría que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no se sale del marco de la equivalencia de las condiciones. Pues miren, para resolver esa indeterminación de responsables frente a la pérdida de los recursos públicos en nuestro ejemplo, los teóricos de las ciencias naturales se inventaron una metodología que permitía identificar cuál era aquella persona que debía entrar a responder por la ocurrencia de un resultado puntual. Es decir, es una teoría que nos permite identificar entre los múltiples acontecimientos que preceden a un resultado dañino específico, cuál de esos acontecimientos es el que tiene relación de causalidad con el resultado antijurídico. Esa teoría se llama la teoría de la conditio sine qua non, o la condición sin la cual no se produce un resultado antijurídico determinado. Aquí la cosa se pone un poquito compleja porque entonces empezamos a utilizar una serie de conceptos pues que en últimas no son tan complejos cuando uno los empieza a entender, pero que a veces son difíciles de digerir. Esta doctrina de la conditio sine qua non busca identificar entre todos los hechos o acontecimientos que preceden a un resultado dañino, ¿cuál es el acontecimiento al cual le debemos atribuir la condición de causa del resultado antijurídico? Y para eso utiliza una metodología que se llama la metodología de la supresión mental hipotética. Esa es la metodología que se utiliza en el contexto de la conditio sine qua non, el método de la supresión mental hipotética. Ese método de la supresión mental hipotética consiste básicamente en tomar todos los acontecimientos que preceden al resultado dañino, la pérdida de los recursos públicos, tomar todos esos acontecimientos y analizar esos acontecimientos por separado, haciendo el siguiente análisis, suprimiendo uno o algunos de esos acontecimientos, suprimiéndolos de manera hipotética y mental, o sea, allá en la cabecita de uno, suprimiéndolos, suponiendo que esos acontecimientos no existieron, para establecer si la inexistencia de ese acontecimiento puntual trae como consecuencia la ausencia del resultado dañino. Repito, consiste en suprimir los acontecimientos, suprimir hipotética y mentalmente los acontecimientos ocurridos con anterioridad a la producción de un resultado dañino, para establecer si con la supresión mental hipotética de ese acontecimiento desaparece a la vez el resultado dañino.
Si al suprimir hipotéticamente ese acontecimiento, a la vez desaparece el resultado dañino, es ese el acontecimiento que tiene relación de causalidad con el resultado y no otro. Ese es el método de la supresión mental hipotética. Lo repito, porque a veces es complejo de entender. Consiste en tomar todos los acontecimientos que preceden a un resultado dañino y coger cada uno de esos acontecimientos por separado y suprimirlo mentalmente de manera hipotética para establecer si al suprimir hipotéticamente ese acontecimiento también desaparece el resultado dañino. Si desaparece el resultado dañino, pues ese acontecimiento es el que tiene relación causal con el resultado dañino. Ese es el método de la conditio sine qua non. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de ese método de la conditio sine qua non o de la supresión mental hipotética. Volvemos a nuestro ejemplo de la elección del gobernador, pero noten cómo, a diferencia de la diapositiva pasada, hay una supresión mental hipotética de un hecho. Miren, sigue existiendo el hecho de que Jaime incita a Pedro para que se postule como gobernador. Pero dentro de nuestro análisis suprimimos el hecho de que los electores eligieron a Pedro como gobernador. ¿Cómo lo suprimimos? Lo suprimimos de manera mental y además hipotética. Y entonces en nuestro ejemplo, los electores no eligieron a Pedro como gobernador. Los electores eligen a Francisco como gobernador. O sea, a una persona completamente diferente al ladrón de cuello blanco. Y además, Francisco compra jeringas y elementos de protección para el personal médico para COVID-19. La consecuencia es que no se realiza el resultado antijurídico. Entonces, noten cómo, al nosotros suprimir mentalmente y de manera hipotética el hecho de que el 90% de los electores hubiesen elegido a Pedro, pues nosotros estamos a la vez suprimiendo el resultado antijurídico, de tal manera que nosotros podemos decir que una de las causas específicas de la pérdida de los recursos públicos es el comportamiento del electorado al momento de votar. En ese caso específico. Porque si el comportamiento del electorado es otro, la pérdida de los recursos públicos desaparece. Y eso es parte del análisis de causalidad bajo el método de la supresión mental hipotética. Es un poco complicado, pero pensemos o suprimamos mentalmente otro hecho. Suprimamos el hecho de que Jaime incita a Pedro para que se lance como gobernador. De todos modos, Pedro se lanza como gobernador, Pedro sale elegido como gobernador y se apropia indebidamente de los recursos públicos. La pregunta es, si nosotros suprimimos mentalmente la acción de Jaime, que incita a Pedro para que se lance como gobernador, si la suprimimos mentalmente, o sea, si Jaime desaparece de nuestro análisis causal, ¿desaparece la pérdida de los recursos públicos? Y pues la respuesta es no. De tal manera que a Jaime nosotros no lo podemos comprometer como causante de la pérdida de los recursos públicos tan solo por el hecho de haber incitado a Pedro a presentarse como candidato a la gobernación. Para eso sirve el método de la supresión mental hipotética, para determinar cuál de los acontecimientos que preceden a un resultado dañino es el acontecimiento que puede ser llamado como la causa de ese resultado dañino, suprimiendo, repito, mentalmente y de manera hipotética ese acontecimiento para establecer si al suprimirlo desaparece a la vez el resultado dañino. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El método de la conditio sine qua non de todas formas tiene algunas dificultades, y es que a pesar de que ese método ya permite reducir el número de responsables frente a la ocurrencia de un daño, no permite reducirlo en todo con la mayor cientificidad posible. Es decir, a partir de la utilización del método de la conditio sine qua non, de todas maneras pueden emerger una pluralidad de responsables sobre la producción de un resultado puntual. Y es por eso
que se desarrolló una segunda teoría, que es la teoría de la causalidad adecuada. Existen otras teorías que imperan en diversos ordenamientos jurídicos, como la teoría de la causalidad normativa, de la causalidad relevante, pero la que se aplica en el ordenamiento jurídico colombiano es tanto en la jurisdicción contencioso-administrativa como en la jurisdicción civil, como en la jurisdicción penal, es la teoría de la causalidad adecuada. Le han tratado de imponer una serie de matices adicionales, pero en la práctica sigue siendo exactamente lo mismo. Es la teoría de la causalidad adecuada. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría de la causalidad adecuada? Pues lo primero que hay que decir es que esta teoría también busca determinar entre todos los acontecimientos que preceden a la ocurrencia de un daño, pues cuál es el acontecimiento que tiene relación causal con la ocurrencia de ese daño. O sea, para eso es la teoría de la causalidad adecuada. Para determinar cuál acontecimiento que precede al daño es el acontecimiento que puede ser considerado como causa. Pero esta teoría incorpora unos elementos valorativos que se suman a el método de la supresión mental hipotética de la conditio sine qua non. Entonces, según esta teoría, como lo ven ustedes ahí en su diapositiva, para que un acto o para que un hecho sea causa de un resultado puntual, para que un acto o un hecho sea causa de un resultado puntual, se requiere dos cosas fundamentales. Lo primero que se requiere es que ese hecho o ese acto o esa omisión sea una conditio sine qua non de la producción del resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que ese hecho, ese acto o esa omisión sea una condición sin la cual no se hubiese producido el resultado. ¿Y cómo nosotros determinamos si es o no es una conditio sine qua non? Pues a través del método de la supresión mental hipotética del que hablábamos ahorita. Suprimiendo ese hecho para establecer si al suprimirlo también desaparece el resultado. Entonces ese es el primer elemento de la causalidad adecuada. Se requiere que ese acto, esa acción, esa omisión o ese hecho sean una conditio sine qua non. Lo segundo que se requiere a la luz de la teoría de la causalidad adecuada es que además de ser conditio sine qua non ese hecho, de ese hecho se espere de manera, en términos probabilísticos, o sea, se espere que ese hecho, conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos, produzca específicamente ese resultado. Es decir, se requiere que el hecho sea conditio sine qua non y además que de esa condición se pueda pronosticar y esperar la producción del resultado conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa con la teoría de la causalidad adecuada? Pues lo que sucede con la teoría de la causalidad adecuada es que para que un hecho pueda ser considerado la causa de un resultado, se requiere que ese hecho sea una conditio sine qua non y además de ese hecho se pueda esperar la producción del resultado, o sea esperable en términos de pronóstico ex ante la producción del resultado conforme a las reglas de la experiencia, o sea, conforme al sentido común y en un curso normal de los acontecimientos, en un curso normal, no en un curso anormal, sino en un curso normal de los acontecimientos. Entonces, la teoría de la causalidad adecuada por mucho supera la teoría de la equivalencia de las condiciones, se vale de la metodología de la conditio sine qua non y de la supresión mental hipotética, pero además incorpora en el análisis de causalidad una condición valorativa según la cual el hecho es causa de un resultado solamente si de ese hecho se puede esperar conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos la producción de ese resultado específico. Pasemos a la siguiente diapositiva para que ustedes entiendan pues cómo funciona entonces la teoría de la causalidad adecuada. Seguimos en nuestro mismo caso, pero en esta diapositiva ya nuestro caso no está en una línea horizontal, sino que los hechos, los acontecimientos los estamos poniendo en la parte izquierda, en una línea, en un análisis vertical. Entonces, tenemos los mismos acontecimientos de nuestro caso inicial, y al lado hacemos el análisis de causalidad adecuada. Entonces, miren,
Tenemos el primer hecho. Vamos a analizar si ese primer hecho es una causa específica de la pérdida de los recursos públicos. Ese primer hecho es que Jaime incita a Pedro para que Pedro se postule como gobernador. Nosotros dijimos que para que un hecho sea considerado la causa adecuada de un resultado, se requiere que ese hecho sea conditio sine qua non y además de ese hecho se espere conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos que se produzca ese resultado puntual. Pues bien, al analizar ese hecho, Jaime incita a Pedro para que se postule como gobernador. Nosotros encontramos que ese hecho no es una conditio sine qua non para la producción del resultado antijurídico, esto es, la pérdida de los recursos públicos. Porque Pedro se pudo haber lanzado motu propio sin necesidad de que nadie le creara en él la idea de participar en el certamen. Entonces, no es una conditio sine qua non. Pues como no es una conditio sine qua non, de entrada descartamos que esa acción de Jaime tenga una relación de causalidad con la pérdida de los recursos públicos. De entrada la descartamos. ¿Por qué? Porque no es una conditio sine qua non. Y además de esa acción, no se espera, conforme a las reglas de la experiencia, la producción del resultado antijurídico. Entonces, al analizar ese primer hecho, nosotros encontramos que, a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, la acción de Jaime no es una acción relevante para el derecho. Y como no es una acción relevante para el derecho, tampoco es una acción relevante para el derecho penal, y por más que Jaime participó en el curso causal de la pérdida de los recursos públicos, Jaime no puede ser sancionado penalmente por la pérdida de los recursos públicos. Para esto sirve la teoría de la causalidad. El segundo hecho. El 90% de los electores votan y eligen a Pedro gobernador. La pregunta es, ¿esa elección de Pedro como gobernador es una conditio sine qua non para la producción del resultado? Pues la respuesta es sí, es una conditio sine qua non para la producción del resultado, porque si hipotéticamente la suprimimos del curso causal, pues Pedro no se posesiona como gobernador y Pedro no comete el delito. Así de sencillo. Entonces, sí es una conditio sine qua non. Pero entonces tendríamos que entrar a judicializar a todos los votantes. La teoría de la causalidad adecuada nos resuelve ese problema con el segundo análisis que se realiza frente a ese hecho puntual. Y el segundo análisis que se realiza frente a ese hecho puntual es que del hecho de que los votantes hayan elegido a Pedro, no se espera, conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos, que se produzca la pérdida de los recursos públicos. ¿Y por qué no se espera que se produzca la pérdida de los recursos públicos? Porque por el contrario, lo que se busca en los certámenes democráticos es que el pueblo elija a las personas más aptas, más capacitadas para la correcta administración de los recursos públicos. De tal manera que de ese hecho de que el pueblo participe en los certámenes electorales, no se espera necesariamente la pérdida de los recursos públicos, y es por esa razón que a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, tampoco podríamos criminalizar, ni juzgar, ni condenar la conducta de los votantes. Repito, para esto sirve el análisis de causalidad, para identificar quién es el responsable o no de una conducta punible. Claro, todos ustedes dirán allá, no, que en la práctica, pues sí, que los gobernantes que tiene un pueblo, pues los eligió el pueblo y que el pueblo tiene una responsabilidad. Sí, claro, tiene una responsabilidad moral, pero desde el punto de vista fenomenológico, material, ontológico, y relevante para el derecho penal, pues no. ¿Por qué? Porque el elector no va a votar para que lo robe. Bien. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen las reglas de la experiencia, eso lo dice el curso normal de los acontecimientos. Teoría de la causalidad adecuada. Bien, vamos a hacer un análisis del tercer hecho. El tercer hecho es que Pedro compra jeringas a 200,000 pesos, impidiendo la compra de máscaras, de las batas, de los mecanismos protectores del personal médico para protegerse del coronavirus. Entonces, vamos a establecer si ese hecho es una causa del resultado antijurídico, la pérdida de los recursos públicos. Entonces, nuestro análisis tiene nuevamente la misma metodología.
ese hecho de que Pedro compre jeringas a 200.000, evitando la compra de máscaras, de tapabocas, etc., ¿es una condicio sine qua non de la pérdida de los recursos públicos? Pues la respuesta es sí, porque si suprimimos ese hecho, pues no se produce el resultado. Así de simple, es condicio sine qua non. Pero además, a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, podemos decir que Pedro debe responder penalmente por la pérdida de los recursos públicos. Y la respuesta es sí, porque de ese hecho se espera, en términos probabilísticos, en un análisis ex ante, conforme a las reglas de la experiencia, o sea, al sentido común, de ese hecho se espera, pues obviamente, la producción del resultado antijurídico, que es la pérdida de los recursos públicos. Entonces, a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, nosotros podemos entrar a reconocer que Jaime no es responsable por la pérdida de los recursos públicos. Los electores no son responsables por la pérdida de los recursos públicos. Y que el único responsable por la pérdida de los recursos públicos en ese caso concreto es Pedro. Porque su conducta es una condicio sine qua non de la producción del resultado antijurídico y además de esa conducta se espera, conforme a las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos, que se pierdan los recursos públicos. Esto es el resultado antijurídico, esto es el resultado relevante para el derecho penal. Bien. Entonces, a la luz de la teoría de la causalidad adecuada, ¿a quién debemos condenar? Pues debemos condenar a Pedro. A la luz de la teoría de la conditio sine qua non, ¿a quién debemos condenar? Pues debemos condenar a los electores y a Pedro. Y a la luz de la teoría de la equivalencia de las condiciones, tenemos que condenar a Pedro, a los electores, a Jaime y a la mamá de Jaime y a la mamá de Pedro y a medio mundo tenemos que condenar y judicializar. Entonces, para eso sirven estos análisis sobre causalidad, equivalencia a las condiciones, conditio sine qua non y teoría de la causalidad adecuada. Repito, en los análisis que realizamos los abogados el día de hoy en todas las jurisdicciones, por más que le ponen matices adicionales a esta conceptualización, de todos esos análisis, el análisis predominante en términos de establecer la causalidad es el análisis que se desarrolla a la luz de la teoría de la causalidad adecuada. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque esto no termina acá. Al inicio de nuestra charla dijimos que la causalidad por sí misma, no es un criterio suficiente para determinar si una persona debe o no responder penalmente por la realización de un resultado antijurídico. La causalidad por sí misma no es un criterio suficiente para determinar eso. Y para explicarles esto que estoy diciendo, voy a poner un caso que me encontré en el libro de Fernando Velázquez, que es uno de los doctrinantes pues, emblemáticos de nuestro país en este tipo de temáticas. Y ese ejemplo es el siguiente. Pensemos que hay dos personas en una dos personas colándose a una estación de Transmilenio. El acto de colarse ya es un acto eminentemente reprochable, de hecho ilegal, etcétera, pero no estamos pensando el caso desde la perspectiva moral, sino lo estamos pensando desde la perspectiva eminentemente objetiva del hecho. Hay dos personas colándose y una de las dos personas se percata que al momento de tratar de subirse a la estación, se aproxima a gran velocidad una motocicleta por la calzada de Transmilenio. Y al aproximarse esa motocicleta va a atropellar a la otra persona, quien no se ha percatado de que va a ser atropellado por esa motocicleta. Entonces, esta persona que sí se percata, le pega un empujón a la otra persona para que la otra persona salga despedida en contra de la estación de Transmilenio y al salir despedida en contra de la estación de Transmilenio se rompe la cara.
contra la estructura de Transmilenio. Se rompe la cara y sufre unas lesiones gravísimas que le dan 200 días de incapacidad porque se rompió la cara, se rompió la mandíbula, etcétera, etcétera. El empujón fue muy fuerte. Pero no lo atropelló la motocicleta, esto es, la motocicleta no lo mató. En este caso que acabamos de plantear, la pregunta que nos hacemos los jurídicos es, la persona que empujó a la otra para evitar que fuera atropellada por una motocicleta, debe responder penalmente por las lesiones personales que le causó además dolosamente a la otra en su cara y que lo llevaron a una incapacidad de 200 días. Esa es la pregunta que nosotros debemos realizar. Pues bien, si nosotros utilizáramos solamente la causalidad para el análisis de la tipicidad, pues nosotros al utilizar exclusivamente la causalidad podríamos decir, sin margen de duda, inclusive sacrificando la justicia, que esa persona que le salvó la vida a la otra, lamentablemente lesionándola, debe responder por el delito de lesiones personales. Si nosotros utilizáramos la causalidad. Es por esa razón que en la doctrina, en la dogmática jurídico-penal, se incorporó una herramienta adicional al análisis de causalidad que se llama la imputación objetiva. La imputación objetiva es un conjunto de herramientas valorativas del fenómeno delictual, del fenómeno delictivo, que se suman al análisis de causalidad y se suman con criterios valorativos de la conducta para establecer en qué casos, a pesar de la existencia de causalidad, la persona que participó causalmente en la producción de un resultado no debe responder penalmente. Esos criterios valorativos son criterios normativos, extraídos ¿de dónde? Del ordenamiento jurídico, y además son criterios valorativos extraídos del sistema de política criminal del Estado en donde esté operando ese sistema jurídico puntual. Esos criterios de política criminal pueden ser la justicia, pueden ser la seguridad pública, la protección del individuo, la protección de los derechos de los niños, de los ancianos, de los hombres, de las mujeres. Entonces, la imputación objetiva es una herramienta que complementa el juicio de causalidad, para determinar en qué casos, a pesar de la existencia de una relación causal entre una acción y un resultado, esa persona no debe responder a pesar de haber participado en el curso causal o debe responder por su participación en el curso causal, utilizando, como ya se dijo, criterios valorativos de orden normativo o de orden político criminal. Pasemos a la siguiente diapositiva para explicarles en qué consiste este cuento de la imputación objetiva. Miren, cuando nosotros hablamos de imputación objetiva, estamos hablando de la herramienta que nos permite decir cuándo alguien debe responder por un delito. Y esa herramienta se nutre de 5 herramientas también conceptuales. La primera herramienta de la imputación objetiva es el análisis de causalidad. No puede haber imputación objetiva si no se realiza previamente un análisis de causalidad entre la acción o la omisión del sujeto activo de la conducta y la producción del resultado. ¿Y cómo se realiza ese análisis de causalidad? Pues ese análisis de causalidad se debe realizar como lo venimos explicando a lo largo de esta exposición, utilizando el método de la conditio sine qua non, supresión mental hipotética y causalidad adecuada. No puede haber imputación objetiva sin causalidad. La causalidad es el insumo ontológico de la imputación. La segunda herramienta de la imputación objetiva ya es una herramienta eminentemente valorativa y de tipo normativo. Esta herramienta consiste en que no basta con que el agente participe causalmente en la producción del resultado dañino, sino además se requiere que esa participación causal del agente en la producción del resultado dañino, desde la perspectiva valorativa normativa, sea una participación en la que el sujeto activo crea
una condición de riesgo jurídicamente relevante para el derecho penal. ¿Esto qué implica? Esto implica que existen riesgos jurídicamente irrelevantes, riesgos irrelevantes para el derecho y riesgos jurídicamente relevantes para el derecho penal. Un riesgo irrelevante para el derecho, por ejemplo, el riesgo que corre todo ciudadano al momento de, no sé, comprar, no, pongamos un riesgo irrelevante para el derecho. El riesgo que corre toda persona al momento de darle un sí a su pareja para contraer matrimonio. Eso es un riesgo irrelevante para el derecho. Es un riesgo irrelevante para el derecho. Pero, por ejemplo, un riesgo relevante desde la perspectiva valorativa, normativa, es el riesgo que crea la persona que excede los 60 kilómetros de velocidad, en Bogotá 50 kilómetros de velocidad, por una calzada o por una vía pública. El riesgo permitido es andar entre 0 y 50 kilómetros de velocidad. El riesgo jurídicamente desaprobado es el riesgo que se crea cuando el conductor excede ese límite máximo de velocidad establecido ¿en dónde? En la norma. De tal manera que la creación del riesgo jurídicamente desaprobado es un criterio valorativo de la causalidad con fundamento normativo, porque la valoración de esa acción de exceder los límites de velocidad es una valoración que se realiza con base en lo que permite la norma hacer y lo que la norma no permite hacer. Entonces, el segundo elemento de la imputación objetiva es que el agente no solamente tiene que haber participado causalmente en la producción del resultado, sino además ese agente tiene que haber creado un riesgo jurídicamente relevante, en especial un riesgo jurídicamente desaprobado. Pensemos en el escenario de una pelea de boxeo. Una pelea de boxeo, ¿en qué consiste? En que dos personas se enfrentan con el ánimo doloso e indiscutible de romperse en la cara. La pregunta es, si en esa pelea de boxeo los contrincantes se rompen la cara, la pregunta es, ese riesgo que asumieron los contrincantes y que además crearon los contrincantes, ¿es un riesgo desde la perspectiva jurídica desaprobado? Pues la respuesta es no, porque para eso son las peleas de boxeo, para que los contrincantes se rompan la cara. Entonces es un riesgo irrelevante, y como es un riesgo irrelevante desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva valorativa, pues yo no puedo condenar al boxeador que le rompe la cara al otro boxeador y lo noquea. No lo puedo condenar por lesiones personales, no lo puedo condenar. Entonces es una valoración adicional a la causalidad, la creación de un riesgo penalmente relevante para el bien jurídico. Entonces noten cómo a través de la imputación objetiva, ya estamos analizando la realización de la acción como penalmente relevante, no solamente desde la perspectiva de la causalidad, sino adicionalmente ya estamos incorporándole a ese análisis criterios valorativos. Un criterio normativo que permite establecer qué es lo que está permitido en sociedad y qué es lo que no está permitido en sociedad para que aquello que no esté permitido en sociedad sea lo que sea relevante para el derecho penal. Adicionalmente, ¿qué se requiere en el contexto de la imputación objetiva? Pues no basta la relación de causalidad entre la acción y el resultado, no basta que esa acción sea una acción orientada a superar el riesgo jurídicamente permitido por la ley, sino además se requiere que ese riesgo se materialice o ese riesgo se concrete en un resultado específico. Hace poco salieron por noticias varios conductores de autos lujosos en los que se grababan conduciendo sus vehículos a 300, 350 kilómetros por hora por la autopista norte. Pues desde luego, si ellos llegan a causar un accidente, pues existe relación de causalidad con el daño padecido por la víctima. Pero pensemos en lo siguiente, pensemos que no hay accidente, entonces no hay causalidad.
no hay causalidad. Pensemos que además esa conducta representa la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Por qué desaprobado? Pues porque la norma de tránsito dice que por la autopista norte se puede andar a 60 kilómetros por hora. Pues jurídicamente desaprobado, ¿por qué? Pues porque van 240 kilómetros por encima de la velocidad permitida. Es un riesgo jurídicamente desaprobado. Pero no se produce ningún daño. La pregunta es, ¿esa conducta es relevante para el derecho penal? Pues la respuesta es no. Porque el delito de lesiones personales es un delito de resultado. Pues si no hay resultado, no hay lesiones personales. El delito de homicidio culposo es un delito de resultado. Si no hay muerto, pues no hay homicidio culposo. Entonces, el tercer criterio valorativo de la imputación objetiva es la concreción del riesgo. Sin concreción del riesgo, jurídicamente desaprobado, no puede haber imputación objetiva de responsabilidad. La cuarta herramienta de la imputación objetiva es el análisis del ámbito de protección de la norma. Miren, la norma jurídico-penal prohíbe la realización de unos daños determinados, de unos resultados determinados. El artículo 103 del Código Penal busca prevenir ¿qué tipo de daño? Pues la muerte de la víctima. Eso busca prevenir el artículo 103, el tipo penal de homicidio. Pero tenemos que mirar siempre el ámbito de protección de la norma penal, porque hay algunos casos en los cuales el homicidio no se castiga porque ese homicidio puntual no está dentro del ámbito de protección de la norma penal. Como por ejemplo, el homicidio que comete, porque es un homicidio, el homicidio que comete un miembro del Ejército Nacional en medio de un combate con un grupo al margen de la ley. Pues pensemos que el soldado profesional acciona su fusil, le pega el tiro en la cabeza al miembro del grupo al margen de la ley y lo mata. Eso es homicidio en términos genéricos. Pues claro, el 103 dice que el que mate a otro incurrirá en prisión. Pero el ámbito de protección específico de la norma impide, desde la perspectiva valorativa, castigar a ese soldado profesional porque ese homicidio se caracteriza por producirse en un contexto donde el ámbito de protección de la norma se suprime y es permitido matar, que es el contexto de la guerra, es en el contexto del conflicto armado. Entonces, esa es la cuarta herramienta valorativa de la imputación objetiva. Pues así lo explico en términos generales, eso tiene muchos más desarrollos doctrinales, pero lo explico en términos generales para que ustedes me entiendan a qué se refiere la teoría de la imputación objetiva con el análisis del ámbito de protección de la norma. Y hay unos criterios adicionales en la teoría de la imputación objetiva que permiten determinar cuándo una persona es o no responsable a pesar de haber participado en el curso causal de la producción de un resultado antijurídico. Y esos criterios adicionales son el principio de confianza legítima, según el cual una persona que actúa o interactúa institucionalmente o en sociedad puede confiar en que los otros se comportan de manera adecuada, esto es, que los demás ajustan su conducta al ordenamiento jurídico, a la moral y a las buenas costumbres, y esa confianza le permite, desde la perspectiva valorativa, repito, por una razón de política criminal, ser eximida de la participación en determinados cursos causales delictivos, por cuanto pudo confiar que los demás hacían lo correcto. El principio de confianza legítima, eso también tiene un desarrollo más complejo. La prohibición de regreso, y es que una persona que creó un riesgo de manera culposa no puede responder por los actos dolosos que realice otra persona en un curso causal doloso, porque no es posible imputarle ese dolo de esa segunda persona a quien obró con culpa. Ese concepto de la prohibición de regreso también, para explicarlo, debemos acudir a la casuística. Debemos acudir a la casuística. Pensemos en que yo tengo un arma de fuego con salvoconducto, tengo un familiar que también tiene salvoconducto y me dice, venga, présteme su arma. Entonces yo, pues, le presto mi arma.
Y al prestarle el arma, pues que es un acto eminentemente que no tiene ningún tipo de connotación delictiva, prestar un arma de una persona con salvoconducto a otra que tiene salvoconducto, pues no tiene ninguna connotación delictiva. Al prestar un arma sin saberlo, esa otra persona coge y acciona el arma contra otro y lo mata. Pues la pregunta es, ¿yo debo responder por ese homicidio por haber prestado el arma? Y la respuesta es no, porque yo que obré con culpa no puedo obrar, no puedo responder por la acción dolosa de aquella persona que materializó el resultado, por más que yo haya participado causalmente en la producción de ese resultado. Esto es porque si yo no le hubiese prestado el arma, pues esa persona no hubiese podido matar a la víctima. Estas son valoraciones, les repito, bastante complejas, que ustedes más adelante tendrán la posibilidad de profundizar en otras charlas, pero pues que las tocamos dada la invitación de nuestros amigos y el interés a conocer este tipo de conceptos. Bueno, y finalmente existen dos criterios adicionales, que es el principio de insignificancia, traído a la doctrina por Roxin, según el cual pues no se pueden castigar conductas penalmente insignificantes. Pensemos en el servidor público que tiene a su cargo una resma de papel y coge de esa resma de papel una hoja y la arruga y la bota a la basura. Entonces lo judicializamos por el delito de peculado porque cogió uno de los activos de la entidad pública y lo inutilizó y lo botó a la basura. Pues la respuesta es no, pues por el principio de insignificancia. Y es que hay cosas que son tan insignificantes para el derecho penal que, pues desde la perspectiva valorativa, no ameritan un juicio de reproche. Y también el principio de adecuación social, según el cual pues no se pueden juzgar o judicializar o criminalizar conductas que hayan sido desplegadas o desarrolladas acorde con las dinámicas normales, con las dinámicas cotidianas de la vida social. Bien. Bueno, muchachos, con esto concluimos, queridos amigos, esta breve explicación de 1 hora sobre la importancia de la causalidad y la imputación objetiva en el análisis de la tipicidad. Entonces, cuando nosotros analizamos la tipicidad, no solamente analizamos quién es el sujeto activo, no solamente analizamos cuál es el verbo rector, no solamente analizamos quién es el sujeto pasivo, los elementos normativos, los elementos descriptivos, sino analizamos si esa acción o esa omisión del sujeto activo tiene una relación causal y una relación de imputación objetiva con la producción del resultado a efectos de establecer si es o no viable la criminalización, judicialización y castigo de esa conducta. Bueno, queridos amigos, en la siguiente diapositiva vamos a dejar plasmado pues qué es lo que vamos a analizar en la próxima reunión, en la próxima charla. Nosotros acabamos con esta charla del día de hoy de analizar la parte del tipo objetivo. Estamos hablando del concepto de tipicidad, pues acabamos de hablar del tipo objetivo. O sea, de la parte objetiva, de la parte material de la conducta punible. Lo que vamos a analizar en la siguiente charla es el tipo subjetivo. Esto es la parte volitiva, la parte intelectual, la parte interna, la parte subjetiva de la conducta punible. Y esa parte subjetiva se desarrolla a través de 3 herramientas también conceptuales que son el dolo, la culpa y la preterintención. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes. Creo que hoy superamos por algunos minutos nuestro tiempo de conversación. Espero que les haya quedado claro. La temática es un poco compleja, es un poco difícil, pero pues aspiramos a recibir sus preguntas, sus inquietudes. Queríamos con esta charla del día de hoy pues satisfacer ese interés de algunos amigos, de algunos colegas, de que repasáramos estos conceptos. Son conceptos que se interiorizan, se hacen parte de la vida diaria cada vez que se estudian. Entonces, pues mi invitación es a estudiarlos, a repasarlos. Ustedes van a tener estas diapositivas más adelante, estas presentaciones por YouTube. Yo les pido que sigan la página de YouTube del Grupo de Investigaciones Especializado. Para nosotros es bastante importante que se vinculen seguidores, que puedan ver
estas conferencias, que puedan ver estas charlas, sigan nuestras cuentas de Instagram, nuestras cuentas de Twitter, nuestras cuentas de Facebook. La idea es crear una comunidad académica pequeñita, pero una comunidad de estudio ameno, como la que venimos nosotros desarrollando hasta el día de hoy. Les agradezco mucho por este tiempo que me dedicaron, por dejarme entrar a sus casas con estas conversaciones. Y pues la última petición que les queremos hacer es la siguiente. En el comité de capacitaciones estamos evaluando si seguir realizando estas capacitaciones de manera diaria o realizarlas día de por medio. Entonces, la petición que les queremos realizar, la petición que les queremos hacer es que a través del chat nos indiquen cuál es la preferencia puntual con relación a hacer las capacitaciones diarias o día de por medio para, pues para nosotros también satisfacer el interés de ustedes y poder coordinar entre todos la mejor realización de estas actividades. Entonces, a través del chat les rogamos sus preguntas y sus sugerencias. De la misma manera, pues agradecer a los miembros de la Fiscalía General de la Nación, a los miembros de la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, criminalistas privados, criminalistas públicos, estudiantes de Derecho, todos los amigos que nos han acompañado el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.